Porque tu opinión también cuenta. Hace un tiempo, específicamente en el año 2021, yo le puse a nuestro excelentísimo señor presidente Luis Fideicomiso Abinader. Mm, Porque en el primer y segundo trimestre del 2021, Abinader le dio para hacer un fideicomiso hasta para los baños de las instituciones públicas. Hizo fideicomiso para las viviendas, fideicomiso propedernales, fideicomiso para manejo de desechos sólidos, fideicomiso inclusive para Punta Catalina, pero este fue al final de año. Y bueno, les voy a buscar todos los fideicomisos que hizo. Y al final, Luis Abinader, todos sus fideicomisos y sus grandes intenciones y sus buenas intenciones, como le dice la gente, que yo tengo mis reservas, yo siempre tengo reservas, pero todos los fideicomisos que hizo Luis Abinader, aquí les leo, dice el fideicomiso Mi Vivienda, fideicomiso de vivienda de bajo costo, el fideicomiso de transporte, el fideicomiso de Punta Catalina, fideicomiso Propedernales, fideicomiso de la Policía Nacional, fideicomiso de cohesión territorial y fideicomiso de manejo de desechos sólidos. Todos estos fideicomisos se hicieron bajo una premisa que no necesariamente es ilegal, pero que está ahí al bordecito de estar en la ilegalidad. ¿Qué pasa? El fideicomiso, independientemente de que es un buen mecanismo para manejar inversión y para administrar bienes cuando tú quieres en el sector privado de manera específica, por ejemplo, cuando tú tienes unos bienes que tú quieres tener cierta transparencia y que alguien te lo administre, y estoy diciéndolo en modo plátano, que alguien te lo administre y que pueda darte un rendimiento y que ese rendimiento vaya a un lugar y que haya un responsable que pueda responder por esa administración. Eso en el sector privado funciona de maravilla, del kilo, como dicen por ahí. Ahora bien, cuando se trata de lo público, cuando se trata de la cosa pública, es diferente. ¿Por qué? Y me explico. Porque, por ejemplo, el fideicomiso es como que digamos que yo tengo la Policía Nacional. Entonces, yo le voy a dar al fideicomiso, le voy a dar 2.000 millones de pesos. Y con esos 2.000 millones de pesos, el fideicomiso los va a administrar. El fideicomiso los va a administrar de una manera privada, pero yo le di 2.000 millones de pesos del sector público. ¿Qué pasa? El fideicomiso como entidad privada puede comprar más, con más libertad, puede comprar a quien le dé la gana, puede invertir el dinero con sus amiguitos sin necesidad de un proceso de compras como emite la ley de compras y contrataciones públicas. Y esto le da al gobierno, si tiene a alguien que administre el fideicomiso, de su vínculo, de su línea, le da al gobierno la oportunidad de tener preferencia, algo que en el sector público no es válido. En el sector público se emiten compras y se hacen inversiones en base a quien haga la mejor oferta, aunque sabemos que esos mecanismos también se manipulan o que se hace un solo oferente o bla, bla, bla. No es menos cierto que el fideicomiso entonces da una sombrilla de protección para hacerlo de una manera más burda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con el caso de Punta Catalina, cuando se dijo aquí que se iba, no se dijo aquí, el presidente dijo que iba a ser el fideicomiso de Punta Catalina, iba a pasar la administración a un grupo específico y que Punta Catalina no necesariamente se iba a privatizar. Pero en la práctica, lo que se está haciendo es que a Punta Catalina se le está cediendo la administración a un grupo bajo la sombrilla de un fideicomiso. Este grupo va a cobrar por la administración, porque nada es gratis en esta vida, va a cobrar por la administración de Punta Catalina y el rendimiento restante se lo va a pasar al gobierno, claro, después que cubra todos los gastos operativos. Pero como es un fideicomiso, como es un contrato de administración, un contrato para administrarla, obviamente en los gastos operativos yo los voy a manejar como a mí me dé mi regalada y bendita gana, porque al final lo está administrando una entidad privada. Ahora, ¿por qué estoy hablando de Luis Fideicomiso Abinader? Porque, porque Luis Fideicomiso Abinader ya mandó, mientras nosotros estamos en Navidad, Año Nuevo y felicidad, y puerco y cuerito y los tiempos pascueros, que ya pasaron,
el presidente, o no el presidente, la Cámara de Diputados está buscando aprobar lo que es la ley de fideicomiso público, una ley que tiene muchas cuestionantes, muchas cuestionantes. Y les voy a leer un hilo que me topé esta mañana de quien fuere el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, donde detalla unos puntos que tiene esta ley. Y dice, la propuesta de la ley en el artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la ley de compras y contrataciones, sustituyéndola por un reglamento propio de cada fideicomiso. Esto es violatorio a la ley 340-06, artículo 2 y la sentencia del TC 0305 de diciembre de 2014. En pocas palabras, estos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar como les dé la gana, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos. Esto es relajar los controles en el manejo de los fondos del Estado. En el artículo 8 establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de aprobación congresual y registro de crédito público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar. Permitir un endeudamiento extra presupuestario y extra balance contradice las buenas prácticas definidas en los manuales de estadísticas fiscales y de deudas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OSD, BIS, etcétera. El proyecto no contempla cumplimiento del debido proceso de la Administración Financiera del Estado. Ejemplo, aprobación de contratos y pagos por Contraloría. En pocas palabras, se busca facilitar el uso de recursos públicos mediante el no cumplimiento de las leyes y los controles. En el artículo 10, posibilita que en comité técnico los funcionarios públicos no tengan mayoría. Esto es poner en la administración de lo público a personas que no tienen los debidos controles y limitaciones de funcionarios públicos. Ejemplo, exclusividad, funciones o declaración jurada. Este gobierno confía mucho en los fideicomisos, las privatizaciones y las alianzas público-privadas. Solo el año pasado se transfirieron recursos por más de 15.000 millones de pesos a fideicomisos y se tiene fideicomisos para todo. Reforma policial, becas, que ese se me había escapado, marca país, exportación de tilapias, etcétera. Pero la estructura de fideicomisos no puede sustituir ni suplantar las estructuras de gobierno. Tenemos un fideicomiso de policías y una policía nacional, un fideicomiso de becas y un MESID, un fideicomiso pro pedernales y un ministerio de turismo. No podemos tener un gobierno paralelo vía fideicomisos que disponga de fondos públicos por fuera del sistema de la administración financiera del Estado y sin los debidos controles definidos por las leyes. Eso destruye la institucionalidad y la transparencia. La ley, señores, el proyecto de ley ya fue aprobado por el Senado y está en la Cámara de Diputados, la cual rompió el asueto, rompió las vacaciones, quote unquote, y va a conocer ese proyecto en el día de hoy y en esta semana. Yo estoy cuestionando esto de los fideicomisos desde el 2021, desde el fideicomiso de vivienda en octubre de 2021, cuando lo estaba manejando Lisandro Macarrulla, cuando el mismo José Ignacio Paliza dijo en una entrevista, en un programa radial, hace un año y algo, dijo, lo que pasa es que con los fideicomisos nosotros nos podemos saltar procesos. Estoy parafraseando lo que dijo. Lo que pasa es que podemos saltar procesos y agilizar los procesos lentos del Estado, porque a veces el Estado se toma mucho tiempo en resolver las cosas. Eso dijo José Ignacio Paliza hace un año en un programa radial. Y lo tengo colgado por ahí el video en Instagram. Y esto lo dijo él. Lisandro Macarrulla era quien tenía la cabeza, o sea, el ministro de la presidencia era quien tenía la cabeza de todos estos fideicomisos. Y lo que siempre he criticado es lo mismo que acabo de leer de Juan Ariel Jiménez, quien es una autoridad en cuanto a economía y administración pública. Y es que estos fideicomisos sirven para que el Estado dominicano pueda tener una sombrilla de ofuscación en cuanto a la transparencia del uso de fondos públicos. No podemos olvidar que el gobierno, en la gestión de Luis Abinader, Luis Fideicomiso Abinader, este gobierno ha buscado de todas las formas
el tratar de mantener el manejo de los fondos públicos en un poquito más controlado, más privado, menos visible. Recordemos lo que hicieron con la compra de las vacunas. Declararon las vacunas algo de emergencia nacional para no hacer público el proceso de compras. Y cuando se reclamó a la vicepresidencia, yo que fui el primero que pidió esta información, lo que la vicepresidencia, Raquel Peña, me contestó, la oficina de la vicepresidencia me contestó, era que estos contratos respondían a algo de emergencia nacional y que por eso no se podían hacer públicos. Yo tomo la respuesta de la oficina de la vicepresidencia, la publico y esto obliga a que en 2 semanas la vicepresidencia tenga que aclarar y hacer públicos los contratos específicamente con Pfizer. Y cuando hacen públicos los contratos con Pfizer, se denotan una cantidad de huecos dentro de estos contratos en cuanto al compromiso que tenía el Estado Dominicano con el comprador, con el intermediario. Y todavía es la hora que hay 12 millones de dólares que todavía no se sabe dónde andan. Todavía es la hora que hay 12 millones de dólares que no se saben dónde andan. Entonces, lo mismo hicieron una vez que tumbaron el portal de compras por casi 1 mes y medio, hasta que se le hizo una presión pública y tuvieron que devolverlo. Estos fideicomisos, si se manejan desde la fiduciaria Banreservas, y si se manejan como entidades privadas, sin pesquisas públicas, y no obstante, se promulga una ley que permita y avale lo que es los fideicomisos públicos sin controles, y se promulga y se aprueba y se hace, nosotros vamos a tener una camisa de 11 varas que no vamos a saber de dónde vamos, cómo vamos a salir. ¿Por qué? Porque todo el avance que tuvo el Estado Dominicano entre 2008 a la fecha, lo vamos a retroceder. Porque los fideicomisos son una carta blanca para quien sea que esté en el gobierno para hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando lo haga vía la fiduciaria, que el mismo gobierno tiene mayoría en valores, que es el Banco de Reservas. Porque el gobierno es que nombra al encargado de la fiduciaria. Y si el gobierno es que nombra al encargado de la fiduciaria, a través de la fiduciaria, que es una entidad privada y que no está obligada a dar información bajo la ley 200-04, entonces, ¿cómo la población sabrá el uso de los fondos públicos? ¿Cómo nosotros sabremos de los 15.000 millones que dice Juan Ariel que se transfirieron a los diferentes fideicomisos? ¿Cómo sabremos cómo usa Punta Catalina todos los millones que se entregan para subvención? ¿Cómo sabremos cómo se usan los millones para el fondo de vivienda? ¿Cómo sabremos cómo se usan los millones en el proyecto Propedernales? ¿Cómo sabremos cómo se usan los millones en la reforma policial? Y recordemos de la reforma policial que aquí se compraron ya y se pidieron cámaras personales para los policías en un plan piloto que yo no he visto. Se compraron unos drones que los que están en una tienda de niños de aquí, que está en la Leopoldo, son mejores que los drones que tenía la policía. Entonces, esto que el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, la cual tiene a un presidente del partido de gobierno y tiene mayoría del partido de gobierno, y que lo están haciendo en una semana que la gente no esté en eso manda una mala señal, manda una muy mala señal. Y es una alerta para nosotros los ciudadanos, para que estemos pendientes de qué está pasando en esa Cámara de Diputados, porque lo que más se usa es el tigraje de que cuando la gente no está atendiendo a aprobar las cosas, que después, ¡ay!, se aprobó. Esa ley de fideicomisos públicos, tanto la bancada de la Fuerza del Pueblo, como también personas que trabajan diariamente con esto, como también la bancada del PLD, aunque todos podemos odiar el PLD, está en contra de, y no es un asunto de hacer oposición política por hacer oposición política. Es un asunto de que se vean todos los detalles de cómo se administrarán esos fideicomisos públicos y que existan los controles correspondientes para que estos fideicomisos públicos sean transparentes. Porque es muy fácil que yo como Estado le paso la administración de los bienes del Estado a una entidad privada que no tiene ningún tipo de controles, pero a esa entidad privada yo le inyecto, y le inyecto, y le inyecto, y le inyecto cuarto del Estado, que son de todo, y de esa entidad privada yo puedo sacar cuarto para mí. ¿Y cómo yo sé? Se supone que las secciones de transparencia dentro de las páginas y todo lo que arrastra la ley 200-04, y para eso está la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Dónde está Milagro Ortiz Bosch? ¿Mm? Esa es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo. ¿Dónde están la gente que abogaba por transparencia que ahora puede que dejen pasar esto? ¿Y qué efecto puede tener esta ley de fideicomiso público en cuanto al manejo de los fondos
del Estado dominicano. Debemos cuidarnos porque otra cosa es que si, por ejemplo, y estoy especulando, si, por ejemplo, yo soy presidente de la República Dominicana, yo propulso una ley de fideicomiso público. La ley de fideicomiso público no tiene los controles suficientes. Yo impulso varios proyectos en los cuales se administran por fideicomiso, pero yo tengo un primo y a ese primo lo meto dentro del fideicomiso público y dentro del manejo. Y como el fideicomiso público está manejado por una fiduciaria privada, esa sombrilla permite que mi primo se beneficie y que después indirectamente yo me beneficie. Y no hay forma de que la población y los contribuyentes se den cuenta de que yo, el presidente de República Dominicana, me beneficié del fideicomiso público, porque lo maneja una entidad privada con diferentes parámetros que son ofuscables. Entonces, prestémosle atención a esto, porque Luis Fideicomiso Abinader ataca de nuevo, ahora impulsando que el proyecto sea aprobado en una semana que básicamente todo el mundo la coge de tregua y que históricamente aquí en República Dominicana se toma de tregua. Yo creo que tú me puedes corregir si no es cierto. Esta semana de Navidad, entre el 24 y el día 6 de enero, como que la política se apaga, pero en este año no se ha apagado la bendita. No se ha apagado la bendita. Entonces, prestemos la atención a este proyecto, veamos la transmisión que hace o escuchemos la transmisión que hace la Cámara de Diputados, búsquese el proyecto en el sistema en el SIL, en el Sistema de Información Legislativa, léalo, investigue, pregunte. Igual yo en el transcurso del día haré un hilo respecto al proyecto y todos los huecos que tiene, que tengo mucho con algún hilo, para que le prestemos atención, porque si este proyecto se aprueba, es como una carta blanca, no solamente al gobierno de Luis Abinader, porque no pensemos en Luis Abinader, pensemos en los otros gobiernos que vienen y todo lo que pueden hacer a través de esta ley de fideicomiso público, que nos pueden robar mucho cuarto. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.